Dios le bendiga, amados hermanos, su amigo y hermano Rafael Gutiérrez, de Palabras de Vida. En el día de hoy estaremos hablando del capítulo 1 de la historia de la iglesia primitiva y vamos a estar hablando del paganismo en la época apostólica. El paganismo en la época apostólica. El pueblo judaico esperaba el cumplimiento de las profecías que desde el antiguo le anunciaban el nacimiento del Mesías. Los gentiles o paganos advertían la ineficacia de sus filosofías, doliéndose de la vanidad de sus ídolos, y suspiraban por algo mejor y que más satisfaciera a sus aspiraciones religiosas. Cuando en Belén nació el Cristo, en medio de diferentes acontecimientos extraordinarios que llamaron la atención aún entre las gentes más sencillas, a la medianoche unos pastores se vieron rodeados de un resplandor celestial y oyeron la gran voz que decía: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y repetidamente apareció con él una multitud de ángeles celestiales que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Estos acontecimientos los encontramos en el libro de Lucas, su capítulo 2, desde los versos 10 hasta los versos 14. Sin embargo, cuando apareció el Mesías, el deseado de las naciones, los principales judíos le rechazaron, porque no veían en él un gran resplandor como un ídolo, o no veían en él un gran emperador. No veían en este Salvador la gallardía o la coraza de ser un conquistador o un guerrero. Más bien, no le permitían el escucharlo. No prometía libertad del omnipotente yugo de los romanos, ni restablecer el reinado de Israel. Por esta razón los suyos, a quienes visitó, no quisieron recibirle, y permaneciendo insensibles a sus milagros y sordos a sus palabras de vida, rehusaron aceptarlo como jefe. A grandes voces pidieron al gobernador romano de la época que le crucificara, y Poncio Pilato optó por desearle o darle ese mandato que ellos quisieron de crucificar a nuestro Señor, quien resucitó libertándole de los lazos de la muerte, porque no era posible ser determinado en ella, en cumplimiento de la hermosa profecía de David. Subiste a lo alto, llevaste multitud de cautivos, recibiste dones para destruir entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que tú morase entre ellos. Salmo 68, verso 18. Siempre se lograba autorización para establecer una sinagoga, donde en Jerusalén solamente había 480, y la autorización era para un número de 10 personas. En Alejandría, Roma, Babilonia, en el Asia Menor, en Grecia, en Italia, en una palabra, en todas las ciudades de relativa importancia existían centros de reuniones destinados a la celebración del culto y a la discusión de los asuntos de la comunidad. El Evangelio ofrecía con su doctrina el logro de sus aspiraciones a los gentiles y a la realización de sus esperanzas a los judíos, respondiendo a las necesidades de unos y a otros. Vamos aquí, hermanos, cómo la historia de la iglesia nos va reflejando como pequeños grupos, solamente de a 10, y había en esa época 480 sinagogas en diferentes ciudades, como mencionamos anteriormente. Por eso, hermanos, le exhorto que cuando estudiamos la historia de la iglesia primitiva nos vamos dando cuenta la raíz, nuestra vida se va transformando, podemos ir entendiendo en realidad qué es el Evangelio, cuál es nuestro rol, nuestro papel aquí en esta tierra, mientras estemos en la peregrinación que nos toca estar. Los judíos de Jerusalén fueron los primeros que oyeron la predicación de la libre y completa redención por Cristo. Y en el día de Pentecostés el número de los discípulos aumentó cerca de 3,000, mientras que poco más tarde formaban la iglesia unos 5,000 hombres. El autor
del libro de los Hechos de los Apóstoles, observa que la palabra de Dios crecía en Jerusalén, multiplicándose extraordinariamente en el número de los creyentes. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7. Cuando más tarde el Evangelio fue predicado por toda Judea, el apóstol Pedro, por medio de una visión divina, recibió la orden de acompañar a unos hombres enviados por Cornelio para anunciar al centurión romano y a toda su familia la buena nueva de la salvación. Así, hermanos, podemos ver en esta época cómo el Evangelio iba creciendo, se iba expandiendo, se iba predicando. Y aquí vemos cómo el Señor utilizaba a los mismos romanos para hablar de la palabra del Señor. Eso lo podemos ver en Mateo 16, verso 19. Podemos entender, amados hermanos, que la palabra del Señor cada día va haciendo su efecto, pero tenemos que sumergirnos en ella y tenemos que estudiar para conocer las raíces, de las cuales Pedro sirvió para abrir el reino de los gentiles, quienes fueron hechos herederos de Dios, y de alejados que estaban fueron acercados a él por la sangre de Cristo. En Efesios capítulo 2, verso 13, ahí nos enseña: así se formó un pueblo nuevo, la iglesia del Señor, compuesto por judíos y gentiles, que somos nosotros, gentiles, en un mismo pie de igualdad y con una conciencia muy clara de su novedosa radicación. La palabra iglesia, del griego secular, eclesia, adoptada por los primeros cristianos para nombrar sus reuniones, ha llegado a ser un término denso y ambiguo por su uso. En las lenguas germánicas, alemana, Kirche, inglés, Chur, holandés y Ker, procede del griego popular bizantino kireke, que significa casa o familia del Señor. No viene del curia, como presentaba Lutero en ese entonces, por lo que quería sustituirla por el término comunidad. En las lenguas románticas, el español, inglesa, francés e italiano, incluye el geis. Se ha mantenido la dependencia directa de la palabra griega usada en el Nuevo Testamento, eclesia, que designa la sección actual de una asamblea del pueblo libre, pero lo decisivo del concepto eclesia, como escriben Ángel Calvo y Alberto Ruiz, no es su etimología griega, sino el ser la traducción del hebreo kahal, asamblea, congregar. Bien, amados hermanos, en una próxima entrega continuaremos hablando del paganismo en la época apostólica, en nuestro estudio Historia de la Iglesia Primitiva desde el siglo I hasta la muerte de Constantino, esperando que cada una de nuestras vidas sea edificada a través de este estudio de la palabra y que entendamos nuestro papel como cristianos en este mundo. Su amigo y hermano Rafael Gutiérrez, palabras de vida. Dios le bendiga.